Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Perla. El tema que compartiré con ustedes el día de hoy es el desarrollo social y emocional en la infancia. En la vida del hombre participa de importantes relaciones interpersonales, pero se resalta una como la más importante. Podríamos decir que esta etapa puede llegar a ser decisiva, la cual es la relación que se establece con la madre o con cualquier otro cuidador de esta persona. En esta etapa que va desde aproximadamente de los 8 a los 9 meses de edad. Desde mediados de la década de los 60, los psicólogos han utilizado la palabra apego para describir esta primera relación entre los niños con sus cuidadores y los efectos que estos mismos pueden tener en el desarrollo psicosocial. Dentro de las primeras relaciones, como ya es bien sabido, los niños pasan por algunas fases o etapas de crecimiento emocional que llegan hasta culminar en el establecimiento de sus primeras relaciones. Se puede decir que los estados emocionales del pequeño son muy limitados al principio, consistiendo únicamente en malestar y en un interés relajado. Pero luego de esto surgen nuevas formas de expresión emocional un poco más pronunciadas, las cuales consisten más en la identidad propia del yo de la persona, como podrían ser el sentirse tristes, el experimentar la ira, la repugnancia, hasta inclusive el placer. Estas adquieren significado dentro del contexto de las relaciones interpersonales. Siguiendo con el crecimiento, podemos notar que cuando llegamos al segundo año de la vida de la persona, surgen otros tipos de expresión emocional que son un poco más inclinadas al plano social de la persona humana. Estos podrían ser el orgullo, la vergüenza, el desconcierto, el descontento, la culpa y hasta se podría decir que puede llegar a sentir empatía por los demás. Un ejemplo claro que podríamos poner de esto puede ser cuando un niño quizá ve llorando a su abuelita. Puede sentir el dolor o descontento de esta persona e incluso se puede llegar a poner triste él también cuando ya ve esta situación. Esto ocurre a medida que él mismo se va conociendo y también va conociendo a los otros. Stanley y Nancy describen 6 etapas del desarrollo emocional del infante y preescolar, es decir, de la edad que va desde el nacimiento hasta llegar a los 6 años de edad. En este lapso de tiempo donde obtienen sus primeras relaciones interpersonales. Cabe resaltar que como el resto de las etapas del desarrollo, estos pueden cambiar en cuanto a las edades. Esto dependerá particularmente del individuo, pero lo que sí se mantiene es que su orden no cambia. Cada una se basa en la anterior. Además de las primeras relaciones, nos encontramos con otro subtema, el cual es el proceso del apego. Sabemos que el apego es el vínculo que se crea entre un niño y otro individuo. Como habíamos dicho anteriormente, el apego es un tema muy crucial dentro del desarrollo del individuo, cuando nos referimos a la parte psicosocial del mismo. Por ello es importante examinar los mecanismos por los que se establece el apego. Mary Ainsworth define a este tipo de conductas como esa cercanía que se establece y que favorece en gran medida con una persona determinada. Entre estos comportamientos figuran algunos muy importantes, como lo puede ser las señales. Dentro de estos están el llanto, las sonrisas y las vocalizaciones. Está también la orientación. Dentro de ella se remarca la mirada. Están los movimientos relacionados con otra persona y dentro de ellos pueden ser seguirlos o aproximarse a ellos. Como último punto tenemos los intentos activos de contacto físico, como lo es subir, abrazar o aferrarse a tal persona. El apego es mutuo y recíproco, es decir, funciona entre ambas direcciones, ya sea del padre hacia el hijo o del hijo hacia el padre, consistiendo en el compartir de experiencias de un modo cooperativo. Así el apego del niño
con el progenitor se relaciona de este con aquel. Ainsworth describe estas conductas mencionadas anteriormente como criterios del apego, ya que al no ocurrir puede ser difícil establecerlo. Un ejemplo claro de esto es lo difícil que sería para una madre establecer un vínculo emocional con un pequeño que en vez de abrazarla le apretara los brazos. ¿Y qué sucedería si un pequeño no sonriera o vocalizara frente a su cuidador? Ainsworth presenta que no se puede dar un apego mutuo si existiera interferencias, como lo puede ser un niño que le moleste que lo toquen, o también con un niño que presente discapacidades físicas, como lo puede ser la ceguera. Entonces se puede decir que el niño y su cuidador deben adoptar conductas que puedan favorecer para que se dé el apego. En general, los comportamientos del primero, o sea del niño, deben incentivar para que se pueda dar una respuesta por parte de sus cuidadores, quien además de alimentarle o atender sus necesidades, también se comunica con él, le habla, le hace caricias, juega con él y le brinda mucho amor. Nos podemos hacer una pregunta: ¿el apego es una respuesta condicionada o es que acaso influye en todas estas necesidades innatas? Los psicoanalistas dicen que esta reacción efectivamente se da por la satisfacción de las necesidades, es decir, que gracias a que el cuidador cubre con todas estas necesidades, como la sed, el hambre, etc., o sea, todas estas necesidades básicas, pero las investigaciones experimentales se oponen a esta teoría, haciendo una comparación con experimentos hechos a animales de una familia genéticamente parecida a la del hombre, como son los primates, o sea, los monos. Y es que en el experimento de Harlow sobre el apego, los monitos mostraron una muy clara preferencia por una madre sustituta hecha de felpa, en lugar de una madre de alambre que les proporcionaba alimento. Según Bowlby, el bebé nace con conductas programadas que mantienen cerca a sus padres y los hace sensibles. Si tomamos este punto de vista, las conductas han evolucionado en parte, ya que esto ayudaría, o mejor dicho, aseguraría la sobrevivencia tanto de humanos como de animales. La teoría de Bowlby combina lo que conocemos como herencia y ambiente, ya que mencionaba cómo el niño nace con estas características, pero también habla que este vínculo es fortalecido en la medida en que haya contacto físico entre ambas partes. En conclusión, Bowlby y Ainsworth estaban convencidos en que la naturaleza de la interacción entre el progenitor e hijo, debida a la aparición del apego en los 2 primeros años, sienta las bases de las relaciones futuras. Seguimos hablando del desarrollo social y emocional en la infancia. Dentro de este gran tema encontramos otro subtema, el cual es la comunicación emocional y el apego. Como decíamos anteriormente, las conductas de ambas partes representan un progreso muy significativo en la cuestión del apego. Es decir, un niño agraciado y de fácil sociabilidad puede llegar a alentar incluso a la madre más inexperta. En cambio, un niño difícil, o mejor dicho, un niño de difícil manejo y exigente, puede llegar a dificultar estos esfuerzos que presenta el cuidador para establecer una relación recíproca con él. Existe un estudio basado en un experimento realizado por Ed Tronick, al cual llamó experimento del rostro inexpresivo, consistiendo en que se le pedía a los padres que se sentaran y jugaran de manera habitual con sus bebés, que prácticamente tenían 3 meses. En todos los casos llegaba el momento en el que el niño se alejaba o cerraba los ojos antes de seguir divirtiéndose. Luego se les decía a los padres que dejaran de comunicarse con sus niños y en vez de esto transformaran su expresión facial de una forma inexpresiva o neutra, sin hacer ningún gesto de ningún tipo. El resultado fue muy impresionante, ya que se podía observar cómo estos pequeños trataban de animar a sus padres por medio de gestos
o sonrisas, pero los padres se mantenían inexpresivos. Al cabo de unos minutos, la conducta de los niños comenzaba de alguna forma a deteriorarse. Algunos se chupaban el pulgar, otros empezaban a llorar, mostraban signos de angustia, etc. Este cambio les resultaba muy difícil a los bebés y no se adaptaban a él. Este experimento demostró la fuerza o la importancia que tiene la comunicación entre niños y los cuidadores, incluso a esta edad de los 3 meses, cuando quizá la mayoría pensaríamos que no podría haber una respuesta del mensaje por parte de una criatura tan pequeñita. Bueno, entonces nos encontramos también con otro tema, el cual es el apego y la ansiedad ante los extraños y la separación. Me parece muy interesante este tema, ya que muy a menudo nos encontramos con casos de este tipo, quizás hasta en nuestro mismo entorno familiar. Cuando hablamos de ansiedad ante los extraños, nos referimos a ese miedo que el niño puede presentar ante aquellas personas extrañas y al miedo de que lo separen de su cuidador para que lo cargue una persona extraña. Estos dos tipos de ansiedad aparecen en la segunda mitad del primer año. En la segunda mitad del primer año de vida del menor. Y hasta se puede catalogar como la ansiedad de los 7 meses. En las observaciones se puede descubrir cómo los niños que en un comienzo eran afables, que mostraban seguridad, que eran amistosos, pueden cambiar de pronto y mostrar rechazos y comenzar a temerles a las personas. A muchos niños no les da una ansiedad muy fuerte, pero hay otros que sí, que son muy huraños, y esta conducta se puede extender hasta lo que resta del primer año e incluso gran parte del segundo año. Visto este tema, podemos adentrarnos en el último, que también va en mucha concordancia con todo lo que hemos visto anteriormente, el cual es la hipótesis de la discrepancia. Cuando hablamos de la hipótesis de la discrepancia, estamos hablando de que esto consiste en que, gracias a la conciencia recién adquirida del niño, se da cuenta de su entorno, o sea, el niño es capaz de familiarizarse con su entorno y de cierto modo se acostumbra a él. Por ello, cuando algo diferente se le cruza en su camino, es capaz de notar que no está dentro de su memoria y lo trata de evitar por completo. Puede presentar signos como llorar, como de retorcerse para que la persona extraña no lo cargue y comenzar a sentir este tipo de ansiedades. Bien, esto es todo por mi parte. Muchas gracias.